gracias. Muy buenas tardes, noches. Quiero, igual que Gabriel, agradecer profundamente esta invitación en el marco de este seminario, de esta actividad que organiza el Instituto Patria. Y de alguna manera, primero contarles que a mí también me llevó a ese lugar Alberto. Después les voy a contar un par de anécdotas referidas a esa inolvidable experiencia. Pero antes, y de la misma manera que hizo Gaby, y de alguna manera para tampoco repetir, quiero articular un poco lo que tenía previsto con lo que él ha planteado, formulándonos una primera pregunta inicial que tiene que ver en cómo nos paramos, de qué manera interpretamos, cómo desafiamos un momento que entendemos crítico, definitorio de nuestra historia. No le quiero dar dramatismo, pero realmente entiendo que si de aquí en más el proyecto que conduce hoy a nuestro país se profundiza, como nos decían hace poco, no vamos a reconocer el país que alguna vez tuvimos, ni nos vamos a reconocer a nosotros mismos. Nos encontramos en un momento realmente crítico en el que es importante comprender qué es lo que se juega, en qué coyuntura estamos, cuáles son los dilemas y de qué manera juega el campo educativo, el campo cultural, científico, tecnológico, qué lugar tenemos nosotros en un proyecto que deseamos pueda transformar, que interpele estas realidades, que las transforme en un sentido emancipador, liberador, tal como veníamos transitando. Y entonces el primer punto tiene que ver con eso, ¿dónde estamos? Hace poco asistí a una conferencia donde a quien disertaba, que era Tayana, le plantearon nada más y nada menos que explique cuáles son las características del mundo actual y de América Latina. Nada, una pavada. Intente describir en qué momento estamos. Yo lo primero que voy a decir es que no hay proyecto educativo que no se relacione con un proyecto de país, y nuestro proyecto de país, el que están transitando en este momento, se vincula también, está relacionado con un proyecto global. Y estamos a nivel global en un momento en el que lo que está disputándose, tramitándose, es un proceso muy intenso en nuestra región de recolonización que se inscribe en el campo de una disputa internacional. Nada de lo que estoy diciendo es ninguna novedad para ustedes. Ustedes saben que es así. Saben también que esto tiene fechas concretas en las que el poder imperial de Estados Unidos decide mirar o programar como prioridad número uno, esto ocurre en 2013, ocurre en los documentos del Departamento de Estado, que empieza a programarse que los temas centrales de la preocupación, la nueva amenaza, no solo es el terrorismo, que desde 2001 venía siendo el tema primordial, sino que el tema central tiene que ver con la disputa de poder con China y con Rusia. Y en ese contexto mira a América Latina y visualiza que allí ha estado ocurriendo algo que hace que esos países se le hayan de alguna manera escapado, por lo menos centralmente, de su égida de influencia más decisiva. Nunca, tampoco vamos a decir que totalmente, pero el desarrollo de proyectos con soberanía, con búsqueda de independencia y sobre todo la articulación de espacios regionales, y esto es el motivo por el cual una de las cuestiones fundamentales que el proyecto en curso
inmediatamente puso en marcha es la desintegración y la devaluación de espacios como la UNASUR, la CELAC, todos los espacios de Mercosur, los espacios de integración regional que son devaluados porque justamente lo que se busca es un realineamiento subordinado en calidad de recolonización con el imperio. Nosotros lo que estamos entonces es en una coyuntura en la que en el marco de una disputa de poder internacional, el capitalismo global, en este caso el imperio que tiene más poder sobre nosotros, lleva adelante una reinvestida recolonizadora fundamental en virtud de subordinarnos. ¿Qué es lo que está en este momento también en disputa? Un proyecto que, de la mano de un alineamiento subordinado y vergonzante, busca profundizar el acuerdo con el Fondo Monetario y las condicionalidades que devienen de él, así lo ponen en evidencia, o el intento de construir un proyecto que aún con las enormes asimetrías y con la, esta vez, tremenda herencia de condicionalidad que nos deja, intentemos reconstruir un espacio regional, no ya para subordinarnos a China ni para subordinarnos a Estados Unidos, un proyecto soberano, un proyecto independiente. En ese proyecto, ciencia, tecnología, cultura, educación tienen un papel importante. Ellos lo saben perfectamente y por eso han hecho, y no nos tenemos que equivocar en este punto, han hecho de la recolonización pedagógica algo que no es nuevo. Sé que Mario seguramente lo estuvo ya comentando. La colonización pedagógica es un documento de Jauretche. Esta estrategia de colonizar desde el conocimiento, hoy lo desarrollamos con nuevas herramientas conceptuales. Lo que dice Boaventura de Sousa Santos, Ramón Grossfogel, Dussel, todos los teóricos del pensamiento decolonial, en realidad actualizan una tradición que la podemos vincular y remontar a las filosofías de la liberación, a la teoría de la dependencia, a las pedagogías freirianas, digamos, que tiene fuentes muy potentes en la teología también de la liberación, en el pensamiento latinoamericano, y que ponen en el centro de la discusión la importancia de la colonialidad del saber, la importancia de la subordinación colonial, de la subordinación cultural, de colonizar mentes, corazones, colonizar profundamente, y que hacen del campo cultural, de los medios de comunicación, pero también del sistema educativo, porque no vamos a decir que solamente esto ocurre en las escuelas, esto tiene que ver con un campo amplio y profundo de ámbitos en los que se juega esta constitución de la subjetividad en un sentido amplio. Entonces lo que estamos aquí parados, esta era la primera cuestión que quería plantear. Entonces estamos en este escenario crítico, estamos en este dilema en el que tenemos o la continuidad de un proyecto y la profundización de un proyecto de subordinación que tiene su brazo en este proyecto que no es solo económico, no solo es el proyecto económico de los negocios, de las corporaciones, de los recursos, que lo es también, pero que necesita convalidar, construir adhesión, construir docilidad, construir consenso, construir legitimidad, construir adhesión voluntaria, lo que Gramsci llama la articulación permanente entre coerción y consenso, construir consensos. ¿Cómo los construye? En esto el aparato comunicacional, la cultura, la educación, la conquista de las subjetividades, la conquista de nosotros como sujetos, nuestras aspiraciones, nuestros deseos más profundos, nuestras interioridades, las tiene que volver afines o al menos atrapadas en algún esquema que las subordine a este proyecto dominante. La alternativa es que nosotros demos vuelta a la página, que nosotros demos una profunda disputa en este sentido y construyamos un proyecto de desarrollo regional, autónomo, soberano, independiente, que haga además una articulación virtuosa de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la cultura. En este contexto estamos parados aquí. ¿Cuáles son los núcleos más profundos de la disputa? Gaby ya lo señaló, yo no quiero ser reiterativa, solo los voy a enunciar para pasar luego al plano específicamente educativo, para que nos metamos en una discusión por la cual vamos a intentar
desanudar los hilos de una madeja que nos permitan visualizar cómo, lejos de lo que a veces se piensa, que acá no hubo proyecto pedagógico, no hubo proyecto educativo, que no hubo trabajo, hubo un potente esfuerzo sistemático por colonizar las cabezas de nuestros docentes, y hubo una tarea sistemática en este sentido. No es cierto que esto no se haya llevado adelante, y también es cierto que muchas de esas perspectivas ingresaron de una manera bastante acrítica. Es decir, así como ha habido núcleos de resistencia, también ha habido un ingreso bastante acrítico en segmentos importantes del sistema educativo. Tenemos que ser conscientes para llegar al tercer momento, que es ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo seguimos de aquí en adelante? Para desarticularlo. Entonces, los núcleos de disputas centrales tienen que ver, el compañero los planteó, con el Estado y el mercado, entendiendo que para esta gente, el Estado siempre está presente. No es cierto que el Estado se corre, el Estado está presente. El tema es a favor de qué intereses media, a favor de qué intereses arbitra, qué intereses defiende. Entonces, tenemos un Estado que se corre, esto en el campo educativo, no que se corre, sino que articula un conjunto de negocios, y para eso pone una novedad, el compañero ya la señaló, que es una diferencia sustantiva con las políticas de los 90, que es justamente que han entendido que la educación pública, la escuela pública y el propio Estado, a través de la tercerización, puede ser un fabuloso articulador de negocios. Compra a las ONG, compra fundaciones, compra empresas privadas, compra plataformas, compra gestión de sueldos docentes, puede comprar muchas cosas. En este sentido, aparece un proceso de mercantilización inédito que ya documentos de la CETERA lo han puesto de manifiesto. La segunda cuestión tiene que ver con el trabajo. Y en este sentido también aparece una disputa fenomenal con relación al trabajo. Según Tayana, nos encontramos en un momento en el que las características fundamentales de nuestro tiempo histórico tienen que ver con que transitamos una tremenda revolución tecnológica, que esta revolución tecnológica produce una potente amenaza sobre el trabajo, que en 20 años el 40% de los trabajos están en riesgo. Y nosotros, cuando empezamos en un proyecto de desarrollo, tenemos que pensar que no vamos a volver a un proyecto en el que estemos pensando en el capitalismo de la mitad del siglo XX, el capitalismo sustitutivo, ni la industrialización. Estamos pensando en un tiempo histórico distinto. Y en este contexto, el trabajo para esta gente es un costo, y los trabajadores son sujetos que deben generar sus propias condiciones, aceptando que la competencia y la disminución de los puestos de trabajo los va a llevar a una subsistencia precaria. Por eso la precarización, y por eso hace pocos días, muy suelto de cuerpo, Duhovne dijo que estuvo con Goldman Sachs y que lo primero que van a hacer cuando ganen, que da por sentado que ganan, es introducir la reforma laboral. ¿Lo leyeron, no es cierto? Entonces nos encontramos en un escenario en el que esto también afecta el trabajo docente. Porque para esta gente el trabajo docente, y acá tenemos un problema, que buena parte de los y las docentes no se perciben como trabajadores. Y el trabajo ir en cuanto a la relación de fuerzas le diera, si hubieran podido, hubieran avanzado más en formas de contratación precarias y flexibles, en formas de contratación por fuera de los estatutos, en formas de contratación a través de contratos civiles, cualquier forma que precarice el trabajo. Entonces acá tenemos otro núcleo potente de disputa. Entonces decíamos, el Estado, la educación pública, la escuela pública, el trabajo, son grandes núcleos de disputa en el marco de proyectos en tensión. El presupuesto y la deuda, la evaluación, pero yo me quiero abocar a un punto central en todo esto, que es el estatuto del saber, lo que está profundamente en discusión. Todo esto también, pero centralmente nos interesa abocarnos, poner la lupa en este aspecto, en el conocimiento, en la colonialidad del saber. ¿Cómo descolonizar el saber? ¿De qué manera han intentado ellos avanzar en una embestida colonizadora del conocimiento? ¿Qué entendemos por el conocimiento? ¿Qué agencias produce el conocimiento? ¿Cómo se distribuye el conocimiento?
cómo transmitimos el conocimiento, cómo se recrea, de qué manera socialmente se genera y sobre todo qué participación tiene el colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación en la producción de este saber. Y lo que nos encontramos es con una serie de... Yo quisiera caracterizar estas pedagogías neoliberales a través de una serie de cuestiones que Gaby ya anticipó, pero las quisiera de alguna manera ordenar. Él planteó el dilema entre inclusión y calidad. La cuestión, los vamos a articular, primero los enunciamos, después los articulamos. Inclusión, calidad. La noción que tienen de inclusión y de calidad. La idea de la escuela pública. La idea del liderazgo educativo. La meritocracia. La gestión de las emociones. Las neurociencias. No estamos... Cada uno de estos temas es un eje, al menos problemático. El emprendedorismo, la innovación, la selección de los talentos, el saber en manos de los expertos, el currículum, la evaluación y la enseñanza articulado por el eje de lo que se llaman las capacidades. Vamos a avanzar sobre cada... Seguramente, no sé si voy a poder avanzar tanto. ¿Cuánto? Bueno, podemos avanzar un poquito más. Vamos a intentar avanzar con cada uno de estos elementos. Este modelo pretende presentarse como un modelo tecnocrático, es decir, le dice a los docentes que hay un saber técnico, que no es un saber histórico, y se ha construido sobre la base, en principio, de lo que yo llamo una malversación discursiva. Algo así como una usurpación del discurso. Muchas de las palabras que nosotros usamos, ellos también las usan. Ellos también hablan de derecho a la educación. En un curso que se hace en este momento para directivos de escuelas en la UCLA, el título del curso dice por la justicia social. Chan. Pero quiere decir otra cosa. Cuando nosotros decimos malversación discursiva, hacemos lucha del sentido, disputa de sentido de la significación. Esto es como el significante flotante de Laclau, la idea de que con los contenidos con los que se llenan determinados términos quedan librados y se dan una serie de orientaciones. Y entonces la cadena conceptual que se manda en la cabecita de cada uno tiene cierto menú a la carta. Y esto fue muy eficiente al momento de direccionar electoralmente que cada uno le pusiera el contenido que quería. Pero nunca gira en el vacío, ninguna disputa de sentido cultural, ninguna práctica pedagógica, ninguna orientación pedagógica ocurre, es fundacional, ocurre en el vacío. Siempre anida sobre sentidos preexistentes. Si algunas cosas hicieron sentido, si conectaron, si les cayeron bárbaros a los docentes, era música para los oídos cuando Finocchiaro dijo que volvía a ponernos a plazos entre cuarto y sexto grado en la provincia de Buenos Aires, que es lo que contaba recién Gaby, y le dijo sí, porque se había hecho una pedagogía de la condescendencia, una pedagogía complaciente, una pedagogía, era la pedagogía de los pobres, además asimilaba bajo rendimiento con pobreza, hay una serie de prejuicios y de connotaciones profundas. Eso se hacía, si a algunos docentes esto ingresaba como un guante, les sonaba bien, al fin recupero la autoridad, porque lo que había era demagogia, porque lo que había era facilismo, porque se los dejaba pasar a todos. ¿Escuchamos alguna vez esto? Bueno. Porque querían que les regalen, porque es un clientelismo pedagógico, para que muestren buenos resultados, para que estén todos incluidos pero nadie sabe nada, y esto ponía en tensión, y esto lo vimos en las primeras reuniones del programa de nuestra escuela, la tensión entre inclusión y calidad. No se puede con todos. ¿Qué quieren? Que hagamos. Yo ahora me siento más tranquila, me decía un grupo de docentes tras una capacitación de la Barclay Foundation en Salta. Miren cómo se lo pronuncio, Genial. ¿Qué decían? Comimos bárbaro, me atendieron fenómeno y además me dijeron, usted haga más o menos lo que pueda. Ustedes nos volvían locos. Vos lo dijiste recién. ¿Cómo jodían con la inclusión? ¿Cómo insistían con el derecho a la educación? Que yo era responsable, corresponsable de garantizar, que yo tenía una responsabilidad estatal.
ahora me dicen que, bueno, que haga lo que yo pueda. Y que genere clima escolar. Ahí vamos con otra categoría. El clima escolar. El clima escolar, divorciado del clima social, divorciado de las condiciones históricas, es una puesta en escena de pseudo convivencia basada en las buenas costumbres, buenos modales. Entonces todos somos muy educados. Es una señal de urbanismo y una escenificación artificial. Y esto que nos decían también se asociaba a una idea de calidad. Y la pedagogía neoliberal tiene como iniciativa política número 1 la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación, entendida a través de pruebas estandarizadas, permite medir. Entonces, calidad es igual a resultados de pruebas estandarizadas, o sea, rendimiento, o sea, desempeños en el lenguaje. Y nos deja una visión muy reducida y una mirada muy reduccionista de lo que es la calidad. No ingresan en esta lectura ni las condiciones, es distorsiva, no ingresan ni las condiciones, ni los materiales, ni los recursos, ni las desigualdades sociales, ni el salario, ni las condiciones de trabajo, ni la formación inicial, ni la formación permanente, todo esto ni la obvio, bueno, ni hablar. No ingresa ninguna de estas cuestiones. Hay una mirada reductiva. Estas pedagogías, a su vez, se apoyan fuertemente, y por eso lo de los aplausos, en el elemento meritocrático. La meritocracia es la explicación, es el argumento moral que justifica que cada uno tiene lo que se merece. Primero, por un lado, que cada uno, es la publicidad de Chevrolet, que cada uno logró lo que logró solo. No hay política pública, no hay Estado, a mí nadie me dio nada. Esta es otra frase que en el asado del domingo, ahora ya mucho asado no, pero en las reuniones familiares seguimos escuchando. Yo hice todo solo. Esto conecta con un sentido cultural muy profundo, que es el de mis abuelos cuando vinieron, nadie les regaló nada. Hay como una épica familiar del inmigrante, por supuesto europeo, pero si es de país vecino, no, que se vaya, que se vuelva a su país. Pero si es un abuelo inmigrante nuestro, entonces es fantástico. Ellos se sacrificaron, se pelaron, se mataron. Yo también. Eso conecta también con cierta épica. Yo he escuchado justificar los tarifazos en la épica del sacrificio. Entonces hay que ver también cuáles son esto de lo que hablamos de las conexiones de sentido, en qué marcos interpretativos, qué disputa de significación se produce, cuáles se dan en el sistema educativo. En la meritocracia, esto de poder castigar, y me siento con más autoridad porque puedo castigar, es el niñito de 6 años que viene de una condición familiar bravísima, quizá no comió, que viene de una situación de vulnerabilidad, pero yo lo puedo castigar porque no se esforzó. El esfuerzo es la condición moral. Pero esto viene atado a otra cuestión, que es la condición biológica. Y en este sentido, este doble juego que hacen las pedagogías neoliberales en la culpabilización del sujeto tiene que ver con la forma en que articulan la meritocracia como cuestión de las voluntades individuales. Si hubiera querido, se hubiera esforzado. ¡Ay, qué mal! Si hubiera querido, se hubiera esforzado. El mérito, el esfuerzo como elemento voluntario. Y el otro elemento que de la mano de cierta banalización, de cierta versión berretizada de la neurociencia, viene en una suerte de rebiologización a pensar que los sujetos son cerebros y además de alguna manera justificar la patologización, la medicalización y el crecimiento meteórico del diagnóstico, pero inaceptable, de prematuro y en manos de quienes no lo hacen, de la infancia, que también es un negocio de los laboratorios, ¿sí? La proliferación, no estamos diciendo con esto que no haya efectivamente diagnósticos certeros que haya que hacer, pero aquí lo que vemos es un nuevo brazo de patologización de las infancias. A todo esto nos hablan del liderazgo educativo, de la gestión de las emociones
que permite tramitar la incertidumbre, que permite con las pedagogías del afrontamiento. ¿Saben qué son las pedagogías del afrontamiento? Bueno, la neurociencia habla del afrontamiento, es un entrenamiento cerebral que cuando uno recibe un estímulo, por ejemplo, es entrenamiento frente al fracaso. Primero me deprimo, me hace mal, pero después, ante la reiteración del estímulo, se empieza a atenuar, hasta incluso puede extinguirse. Son lógicas, si uno articula la lógica de la meritocracia, cada uno es responsable de sí mismo. La lógica del fracaso como responsabilidad individual. El sistema no tiene nada que ver, las políticas, sos vos. No supiste gestionar tu proyecto de vida, no supiste ser líder, por eso también necesitamos líderes educativos. Voy a pasar rapidito porque ya se nos termina el tiempo. A su vez, nos dicen que como el fracaso es propio, porque no fuiste suficientemente emprendedor, porque no fuiste innovador, porque no pudiste aprovechar tus talentos, otra explicación biológica, el talento, los dones naturales, o sea, esfuerzo y dones, ¿sí? En esta concepción biológica. Entonces, esto conecta profundamente estas concepciones con una suerte de supuestos pedagógicos filosóficos sobre los que descansan. La calidad educativa, la sociedad es una suma de individuos. La calidad educativa depende de los desempeños individuales. Los desempeños individuales se miden por pruebas. Las capacidades y los talentos deben ser promovidos a través de incentivos selectivos. El esfuerzo premiado. Los demás, las becas meritorias. Y las capacidades es lo que tiene que desarrollar el currículum, siendo las capacidades una parrilla de precondiciones ahistóricas, exigibles, que se tienen que espejar con los procesos de evaluación. Es decir, las capacidades no se autonomizan de los saberes, de la lógica de la construcción de saberes, de las condiciones históricas, sociales, y se convierten en una serie de habilidades en abstracto. En este contexto, esto conecta también con un marco que tiene que ver con una disputa profunda de la subjetividad, que no se da solo en el sistema educativo, pero encuentra en él y en estas pedagogías un fuerte impulso y arraigo. Tiene que ver con la vida cotidiana, que adquiere un resorte propio con las relaciones sociales y con los medios de comunicación en particular. Estas subjetividades que piensan en los sujetos, en la competencia individual, en la incertidumbre porque naturaliza este proyecto que va a haber pocos puestos de trabajo, entonces la secundaria del futuro te promete y entonces también conecta con cierta aspiración y deseo social, porque te promete que tu hijo se va a poder insertar en un marco competitivo donde va a haber muy poquito para todos. Si fracasa, el fracaso es de él, porque no se pudo capacitar, porque no se esforzó, porque no tuvo talento. Pero te ofrece otra cosa el mercado, un lindo librito de autoayuda, o algún tipo de perspectiva banal, o algunas religiones, algunas expresiones de algunas religiones evangélicas, no todas, algunas, ¿sí? Hay un conjunto de vías para tramitar la frustración. ¿Por qué? Porque como dice Byung-Chul Han, el neoliberalismo es una máquina de producir depresivos. Es una máquina de producir sujetos que se autoexplotan. ¿Por qué? Porque en la sociedad del rendimiento, de la competencia, del sálvese quien pueda, yo me autoexploto, además de construir mi vida en escenario a través de las redes, de la mostración y de la pérdida de la interioridad. Todo lo nuestro, todo está para ser escenificado. El consumo, el hedonismo, el ser alguien, que significa tener, la ruptura de los lazos solidarios, el debilitamiento de las formas de vinculación que conocíamos, constituyen elementos que este proyecto global civilizatorio intenta profundizar. Ya termino. Nosotros, tenemos todas las convicciones éticas, las herramientas políticas, las certezas de la experiencia histórica para revertir esta historia, pero tenemos que ser conscientes que estamos en una lucha compleja, asimétrica y profunda, donde el campo educativo y cultural es fundamental. Me despido con una frase que me gusta siempre de
Scalabrini Ortiz, como dice Jauretche, el descubridor de la realidad argentina, fue justamente quien denunció la colonialidad, la perpetuación de la colonialidad. El colonialismo se había terminado, pero la colonialidad no. La colonialidad británica fue la que denunció él. Y usó una frase que a mí me gustó mucho y que yo creo que sigue estando vigente. Hay un país que nos está esperando. Hay una esperanza que está requiriendo una acción. Aquí estamos.